Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, gracias. Primero que nada, buenas tardes a todos los televidentes. Mi nombre es Roberto Vázquez Cardoso, yo tengo 36 años, estoy en pareja hace más de 11 años. ¿Oriundo de Chuy o 18 de julio? Y más de 18, es mitad y mitad, pero mucho tiempo en mi vida viví en 18 de julio y ya va a ser prácticamente lo mismo que en Chuy, así que soy mitad y mitad para decirlo. ¿Tu infancia transcurrió en 18 de julio? La mayoría de mi infancia transcurrió en 18 de julio, de que yo tenía 8 años hasta los 22 años. Un gurí totalmente normal, tanto en la escuela como en el liceo. Era un gurí que me fascinaba jugar al fútbol, era en la canchita al lado de mi casa, era en Nacional de Chuy, en la selección. Era un gurí que amaba el deporte y por suerte la salud me lo ayudaba. Y como en el estudio también me iba bien, mis padres también me dejaban. ¿Y qué pasó? Y esto es una historia de vida, ¿no? Porque a contarte todo eso, un gurí normal, vida normal. ¿Hasta qué edad? Hasta los 23 años. Hasta los 23 años. Hasta los 23 años. ¿Qué pasó? Ahí mi vida cambió totalmente. ¿Por qué? Porque un primero de año del 2002, viviendo en 18 de julio, como todo gurí, no era mucho de salir, pero siempre la barra del Chuy tradicional en aquella vez, salimos hasta la barra del Chuy. Me acuerdo que estaba lloviendo, feo, ahí por las 5 o las 6 de la mañana me tomé un taxi y me fui a 18 de julio, donde yo vivía, en la vivienda de MBI, 18 de julio. ¿Me permite un segundo? Sí. ¿Esta es tu niña la que Sí. entró? ¿Puede venir acá, así como está? Nalera. Eso. Está. Ahora Hola. sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué edad tienes? 10. 10 años, qué linda que eres. ¿Tenías entonces fin de año, fue eso, me decías? Sí, pasé fin de año en casa de mi abuelo, que siempre era tradicional pasar en la casa de ellos. Reitire el año, 2000. 2002, 1 de enero del 2002. Y me acosté a dormir y había puesto un despertador a despertar a la 1 de la tarde. Cuando el despertador sonó, por supuesto, ya mi padre, mi hermana y mi madre ya no se encontraban. Se habían ido a almorzar a la casa de mi abuela, donde estaban los demás integrantes de la familia. Yo me desperté y un poco asustado me desperté, porque estaba con un dolor en el pecho que me oprimía. Y yo nunca había sentido eso antes. Entonces traté de vestirme, lavar la cara, hacer lo normal y salir para la casa de mis abuelos, pero sintiéndome bastante mal. Cuando llegué a la casa de mis abuelos, toda la familia reunida y ya habían almorzado. Y la abuela me sirvió una ensalada con asado, costillas, así, y me acuerdo que me senté en la mesa y si comí 2 o 3 papitas fue mucho. Me sentía re mal, falta de aire y como que no quería decir. Primero que nunca me he sentido mal. Segundo, que era un 1 de año, 18 de julio. Si vas a llamar a un médico no hay, tienes que llamar a la ambulancia a Chuy con todo lo que eso implica. Y preferí irme al cuarto chico de la casa de mis abuelos, como le decimos nosotros, y acostarme sobre la cama. Pero cada vez me sentía peor, una falta de aire tremenda, el dolor en el pecho como que aumentaba. Y en una de esas veo que pasa mi abuela para el cuarto de ella. Y le dije, abuela, llama a mis padres que me muero. La sensación era que como que me estaba muriendo. En eso vino mi vieja y fue la primera que me agarró y le digo, llama a la ambulancia porque me siento mal. Sé que mi padre salió enseguida despavorido porque era funcionario policial a llamar de la comisaría, en ese tiempo no había celular y toda esta tecnología que tenemos ahora, y a llamar a la ambulancia, que fue llamada en aquel tiempo la ambulancia de Semet Chuy, que ahora no existe más, es la actual médica uruguaya. Mi vieja acostada, toda la familia ahí en la vuelta mío, y yo me acuerdo que me sentía cada vez peor. Y te puedo decir que me desvanecí 3 veces. Para atrás, estaba flojo, mi madre me tenía agarrado como si fuera un bebé en los brazos y me desvanecí 3 veces. E incluso la tercera vez que me desvanecí fue bastante feo, porque era falta de aire, un dolor impresionante en el pecho, y yo pensé que ahí me morí. Y como que en ese tercer desmayo me costó volver en sí. Y cuando volví en sí le dije a mi viejo, digo, llama a la camioneta policial que me saque porque yo no resisto más. Cosa que mi viejo ya me había ganado de mano, ya lo había hecho. Incluso eso fue un choque familiar para la misma fiesta del 1 año, porque yo me recuerdo en el tercer desmayo que el oído nunca se pierde. Y como una anécdota,
había una tía mía en el comedor y le dijo a mi abuela, que ya tiene sus años, Roberto se murió. Cuando me van a decir para atrás que es totalmente flojo, pensaron que estaba muerto. Gracias a Dios no fue así, ¿no? En ese momento llega el móvil policial y a pedido mío y de mis padres me sacan en el móvil, pero el que me saca es un policía que actualmente está, que voy a dar el nombre porque sé que él me lo permite, es Pedro Carballero. Él me sacó agarrado en los brazos como si fuera un bebé, pero totalmente caído, con los brazos por un lado, cabeza para el otro, consciente pero totalmente flojo. Me sacaron el móvil policial hasta la aduana del 18 de julio, donde nos encontramos la ambulancia de CEMET, que lo recuerdo muy bien, y me acuerdo que el médico que iba en ese momento era el doctor Fariña, al cual me trató muy bien, lo agradezco. Me trajeron a CEMET Chuy, donde estuve internado varias horas, posible desgarro, no sabían bien lo que era, me pasaron un suero, cuando me volví, quedé como que mejoré. De tardecita me fui a 18 de julio, me llevaron a mi casa con suero, todo eso muy bien. Al poco rato me sacaron del suero y me quedé en mi casa. Al otro día me volví a sentir mal, ya me habían hecho de socio de Comero SAT por emergencia y me trajeron a Comero. Me pasaron varias horas también, porque el Comero SAT es un servicio de emergencia, no tenés internación. Y me tuvieron un par de horas ahí con suero y decidimos quedarnos en Chuy, en la casa de mi madrina, porque irse a 18 con todo lo que implica ir a 18 y volver, en aquel tiempo, como que yo sentía que el tiempo era corto, no tenía demasiado tiempo cuando me sentía mal, entonces preferimos quedarnos. Al final de eso nos quedamos en esa casa 3 meses y ahí mi vieja decidió alquilar, ahí nos fuimos a vivir mi madre, mi hermana y yo. Para rescatarlo, mis padres ya no andaban muy bien a nivel de matrimonio, entonces fue una separación total. Incluso fue, en parte, lo siento por la causa de mi enfermedad, ¿no? Porque ya venían mal y esto fue la gota, como decimos acá, que desbordó el vaso. Bueno, esto ya estamos en el marzo-abril del 2002, donde ya me habían visto varios médicos. Mi madre funcionaria municipal, funcionaria municipal, pero trabajaba en el hospital de Chuy. Me habían visto varios médicos, pero ninguno sabía realmente lo que era. ¿Pero ya te habían efectuado análisis, alguna batería de análisis? Sí, no? Me había visto varios médicos y me habían pasado al cardiólogo, que me vio el doctor Arambillete, Gerardo Arambillete. Y me hizo un estudio y me mandó un remedio de vallargotina, pero fue eso, no cambió mucho la situación mía. Las crisis seguían, a veces cada un día, a veces cada una semana, pero seguían. Y mi madre trabajaba en el hospital de Chuy y había conversado con el doctor Figueroa. Y el doctor Figueroa me ve en Comero, como era toda mi situación, y él decide pasarme a una neuróloga, que en mayo se concretó la visita a la neuróloga en Comero, que es la doctora Delfina Pérez. Escuchando todo cómo era mi realidad de vida, todo lo que había pasado, y cómo me venían las crisis, la falta de aire, manos sudorosas, pies sudorosos, desvaneciéndome. Ella me manda a hacer estudios como encefalograma a la ciudad de Rocha, pero para ella era una epilepsia que se había despertado en la época de crecimiento. Hay gente que ya nace con ella y hay gente que se le despierta en esa época, ¿no? Y ya en esa primera consulta la doctora decide medicarme con remedios anticonvulsionantes. Como es, por ejemplo, el Tegretol, que ella me mandó, pero como no había en la farmacia de Comero, me dieron la carbamazepina. Y ahí empezó toda esa medicación con ella, medicado para epilepsia, ¿no? Un foco epiléptico. Eso, la medicación te la dio y la empezaste a tomar en el año 2002. En el año 2002. Ajá. Empezamos a vivir acá en Chuy en el año 2002. Yo trabajaba de mozo en esa época, como falté a trabajar, fue el único trabajo que me despidieron, ¿no? Y ahí me llamaron de la pizzería El Forte. Y ahí empecé a trabajar en El Forte, le expliqué cómo estaba mi situación de salud. Como ellos vieron mi trabajo y les gustó mi desempeño, ellos lo entendieron, que a veces yo trabajaba 5 días y 2 días que no podía ir.
Y como creo, y ellos me lo han dicho personalmente, como rendía bien, en una palabra, como decimos acá, me aguantaron, a los cuales también les agradezco. La única entrada era la de mi madre y la mía. Mi hermana iba al liceo. Y recordarlo que mi madre en aquel tiempo era municipal 2002, gobierno de Irineo Rodríguez Correa. Y cobraba un poco y nada. Yo me acuerdo de mi vieja cobrar 100 pesos por semana, o no cobrar nada, o hacer fila al expendio, que si sacabas un número alto, no, lo que llevaba prácticamente era carne con hueso, como digo yo, sin faltar el respeto a nadie. Y no tengo vergüenza de decirlo, a veces no había para comer y se comía arroz, pero se comía, no pierde la honestidad por comer arroz. Incluso en esa época que te estoy contando me quedó una anécdota cortita. Yo empezaba la medicación, la carbamazepina, y no tenía dinero. Y una funcionaria municipal, Mayra Rodríguez, en la cual tenía 3 hijos, en el momento ella cobró 200 pesos y no se lo llevó a su casa, me lo dejó a mí para comprar el remedio, porque yo no tenía para comprar el remedio. Y esas son cosas que no se pagan con nada. ¿Comenzó a tomar los remedios? Sí. 2002. Sí, normalmente la consulta con un neurólogo es cada 4 o 6 meses. Seguí tomando la medicación, tú ibas al neurólogo, si las crisis te aumentaban, la dosis subía, si la crisis bajaban, la dosis bajaba, pero siguió la medicación. En el 2004 conocí a mi señora, Giselle, y además de eso, una tía me lo dijo y me pareció muy importante de ver otra palabra. Y me fui a un neurólogo Maldonado, Saúl Férez. El doctor me vio en el Cantegril y con la historia médica que yo llevaba, por supuesto, del comer, le contábamos toda la historia, y él le mandó una carta a la doctora Alfina Pérez. Y cuando llegué a Chuy, resulta que todo el viaje que hice y la consulta que pagué particular, en aquel momento $100 porque yo no tenía, me regaló mi abuelo, Amílcar Cardoso, no sirvió de nada. Porque la neuróloga dijo que aquello no era para hacerlo, estudios en Montevideo más avanzados, y que me viera otro profesional no era necesario, que estábamos yendo por el camino correcto. Cuando yo intenté en aquel momento buscar otra palabra, ¿viste?, para no quedarme con un diagnóstico solo, no sirvió de nada porque la neuróloga dijo que no era necesario. En el 2005 fue para mí un año muy especial, porque es el nacimiento de mi hija. Narela nace el 19 de marzo en Comero Roche, y esa era una cesárea pactada para el 18 de marzo. Incluso ese día en Comero Rocha yo estuve internado porque me vino una crisis, que me parece que no es un hecho menor, porque si ella hubiera nacido ese día yo no había podido verlo, porque estuve internado por una crisis. Y como dicen el dicho, el que se casa, casa quiere. Y decidimos alquilar una casa en la calle Magallanes, y de ahí empezamos a sobrellevarla, ¿no? Con la visita con el neurólogo, la doctora también me mandó otros estudios, como fue el de control cada un año me mandó una resonancia magnética, pero antes a Rocha me mandaba una tomografía computada. Me mandaba los estudios y seguíamos con la medicación, como te digo. En el 2005 yo decidí cambiar de laburo y me fui a la parrillada Miravoz. También explicándole al dueño Rodrigo cuál era mi situación de vida y de enfermedad, mejor dicho, y él la supo entender, y hoy en día se lo agradezco también, porque no es cualquiera que toma un funcionario enfermo, ¿no?, sabiendo que puede trabajar 4 días y 3 no. Y ahí en el 2005, 2006, 2007, 2008 seguí laburando en Miravoz. Las crisis siguieron. A veces trabajaba 4 días, 3 no. Y mi hija se crió dentro de ese mundo de enfermedad. Ella me veía mal y se tiraba al lado de la cama mía, por ejemplo. ¿Cómo eran las crisis? Cuenta un poquito, ¿cómo te daba la crisis? ¿Tú estabas trabajando de mozo? Más que nada iba a ir al mediodía siempre. El calor me afectaba muchísimo. Sentía que me iba a hacer... Ya conocía, me ¿no? conocía, claro, empezaba a conocerme mi cuerpo, como digo yo. Y los síntomas de la enfermedad cuando se iba a disparar, ¿verdad? Sí, como que me empezaba a aflojar y yo sentía, y trataba, era el salón, y yo no quería que la gente me viera así, ¿no? El cliente, además que estaba lleno. Yo trataba siempre de salir hacia el fondo. Y ahí había un corredor
donde se lavaban los vasos, y la cocina. Y yo salía por ahí en busca de auxilio. Una vez, por ejemplo, me desvanecí, el muchacho que estaba, el pisero en ese momento, John Weiss, me agarró porque me reventaba la cabeza contra el horno. Si él no me agarra, yo no sé lo que me pasa. Muchas veces los compañeros no sabían lo que hacer, llamaban a la ambulancia de Comero, que estaba a 1,5 cuadras, a veces la ambulancia demoraba y ellos me sacaban para afuera por un corredor que había de otro restaurante del mismo dueño, me sacaban para afuera para que yo agarrara aire, porque ayer entró a la cocina y mira vos, se acumulaba todo el calor de los fuegos de la cocina más el fondo del horno. El horno, claro. Entonces un calor impresionante. Y me sacaban para afuera. Incluso hay veces que la ambulancia de Comero seguramente tenía otras urgencias al mismo momento y no llegaba. Y me acuerdo de compañeros tipo Rubén Fajardo y algún otro compañero que en este momento no recuerdo el nombre. Ellos me agarraban uno de los pies y otro de los hombros, de las manos, del cuerpo y me llevaban hasta Comero corriendo. Y el remedio en Comero, en estos años, cuando yo me sentía mal, siempre era el mismo. ¿Cuántas crisis te daba, por ejemplo, en la semana? En aquel 2005, por el que a veces por mes me podrían dar entre 5 a 10 crisis. Con el transcurso del tiempo, las crisis se fueron agravando. Cada vez era peor, ¿no? A medida que pasaban los años, como que las crisis venían más seguidas. Exacto. Y no, a nivel de los profesionales, ninguno en general, y en este caso la neuróloga, intentó buscar otros caminos. De pronto, entonces pregunto, ¿no? Porque en los caminos que fueron muchos años. ¿Cuántos años fue que tuviste la enfermedad en sí? Y mira, los años que yo tuve... ¿Arrancaste el 2002 hasta...? Desde la época que yo estuve medicado, adelantándonos un poquito en la entrevista, fue del 2002 hasta mediados del año 2011. Claro, es mucho tiempo. 9 años y medio tomé medicación para epilepsia. En el 2008, como digo, mi hija empezó en el jardín. Y a veces mi señora no podía llevarla. Porque yo estaba con crisis en las casas y no teníamos con quién quedaba yo. Ella se ocupaba de la niña, de la casa y de mí. A veces con el laburo mío y a veces con ayuda económica familiar también, porque recuerdo para las personas que no saben, que no son del ramo de la gastronomía, que en los restaurantes y en las pizzerías acá en Chuy funciona así: día trabajado, día cobrado. Si tú no vas a trabajar, no cobras ni recibes la propina, que para nosotros los que trabajamos de mozo la propina es un sueldo más. Y se había visto habitual para ella y para mi hija llegar un taxi a mi casa, como era normalmente el que me trasladaba siempre, Nacín García, y si no estaba Nacín en el taxi de su hija Soledad García, verme llegar a la casa en el taxi y yo salir corriendo para ayudarme en el taxi, porque ya sabían que yo me iba y si volvía enseguida es porque me había sentido mal. Como hecho remarcante del 2008, muchas crisis de esas que me vino en la temporada, me vio casi siempre el mismo médico dentro de la parrillada Miravoz, que fue el doctor Elizondo, que lamentablemente hoy en estos días no está entre nosotros. Pero normalmente me veía él y si me estaba desmayado le pedía a mis compañeros, y entre los enfermeros y él me sacaban para afuera del restaurante por ese corredor que había, porque el calor allí era muy intenso. La temperatura, teníamos un termómetro y marcaba más de 50 grados allá adentro. Y Elizondo fue también uno que por ahí te abrió una ventanita, ¿no? O un ventanón, no sé cómo fue eso. Yo diría que el doctor Elizondo fue el que me devolvió la vida. Porque él empezó a tratar a partir del 2008 y empezó a venir emergencia. Yo empecé a concurrir a policlínicas de él. E incluso fue a partir de esa época que yo fui a Rocha a un cardiólogo. Él me pasó a un cardiólogo que incluso me acuerdo que uno, el doctor Bremer, me mandó a hacer estudios a Rocha, ecocardiogramas, y me mandó una mesa basculante, me mandó todos esos estudios que hacen al corazón, pero él siempre se mantuvo, nunca contradició hasta este momento la doctora Delfina Pérez, neuróloga. Él siempre me iba viendo y como que la iba llevando. Digo, las crisis a partir del 2008 se agravaron. Yo sentía que cada crisis podía ser la última. La situación mía cada vez era peor. Yo hoy en día peso 73 kilos. En aquella época pesaba 50. ¿Y qué pasó yo diría que en el año 2010 me pasaron... Las crisis fueron bravas. Te voy a decir que en una de esas crisis que tuve bastante fea, ya a finales del 2010, mi señora llama
al servicio de comer. Llegaron muy rápido. Y llegó un doctor, después me enteré que es el doctor Alejandro Posamay, y el doctor, estaba mi madre y alguien más en el cuarto, que en este momento no lo recuerdo, y el señor corrió, que salieron para afuera. Digo, a veces está bien, porque viste, a veces cuando hay enfermos se amontona mucha gente. Y agarró, las corrió para afuera, como yo digo, y puso la valija de médico en la puerta de él. Y yo estaba justo en plena crisis, como me venía, me aflojaba, labios como blancos me quedaban, por eso por lo que me dicen todo, me decía el doctor Elizondo y me decía mi familia, cutis blanco, manos sudorosas, pies sudorosos, crisis que yo ya conocía, ¿no? El doctor Posamay me toca, todo, me hace todo lo que él pudo hacer en el momento allí, y me dijo cara a cara que yo no estaba teniendo ninguna crisis. Yo lo miré con cara de medio asombrado, ¿viste? Porque ya estaba acostumbrado. Me dijo que yo estaba fingiendo. Yo no sabía qué decir al hombre, pero me sentía mal. Y fingiendo no, me dijo que yo lo que no estaba bien de la cabeza. Que tenía que llevarme a psiquiatría. Y que me tenía que medicar con unas pastillitas que me acuerdo que eran azules y rojas, no sé qué pastillas eran. Y yo le dije que no, que yo aquello no lo iba a tomar. Y con la fuerza que me quedaba, me sentía bastante mal, le pegué un grito. Mi madre abrió la puerta y entró. Y yo le dije que el señor me quería medicar con remedios, con remedios psiquiátricos, ¿no? Y llevarme a psiquiatría. Lo cual mi madre, por supuesto, se negó. Como mi vieja se niega, él le hace firmar un documento de comer o no, en el cual mi vieja se niega, y sí hizo hincapié en dejarme una receta con un pase a una policlínica de psiquiatría. Fueron momentos dentro de la enfermedad malos vividos, porque tú llamas a un médico pidiendo una ayuda y te sale con una cosa que tú no tienes nada que ver. Digo, normalmente los médicos se encontraban con esta situación, tanto en emergencia de comer o en mi casa, y la solución era una bolsita de suero, te mantenemos en emergencia y después a tu casa, o te mandamos los enfermeros a tu casa para que te vuelvan a pasar suero dentro de tantas horas, ¿no? Entra el año 2011, el 23 de enero, yo siempre digo que mi vieja me trajo a la vida, y el 23 de enero el doctor Artigas Elizondo me devuelve en parte la vida. ¿Por qué digo esto? Porque el 23 de enero sufrí una de las crisis más espantosas que tuve, comparándolo con la primera y la última. Yo digo siempre que fueron las crisis más difíciles. Estábamos en mi casa con mi señora y yo me sentí mal. El día de mi cumpleaños estaba toda mi familia para llegar y me sentí mal. Y le digo, Giselle, me siento mal. Y me dice ella, ¿te llamo a comer? Digo, no. Llaman a Cine en el taxi que me venga a buscar ya porque la ambulancia va a demorar y yo no llego a comer. Yo me muero antes. Me llevan a comer, una emergencia, me ve un doctor que no era de Chuy, no sé el nombre. Después creo que descubrí que no está más en comer en este momento, que es de la de 33 el doctor. Me vi en aquella situación y como en parte no sabía lo que hacer. Me mantuvo en la sala de emergencia, en el bloque, mejor dicho. Me pasó un suero, me hacía ejercicio, que me bajara de la camilla, me subiera de nuevo, doblando las piernas. Hasta este momento no sé para qué era, pero él lo hizo con todo gusto, ¿no? Resulta que ese día, por las casualidades de la vida, yo no sabía que en Comero había el médico de emergencias y un médico para atender allí emergencias domiciliarias. Resulta que ese día el que estaba haciendo emergencias domiciliarias era el doctor Elizondo. Y voy a echar un poquito para atrás porque yo me había olvidado que donde trabajaba en la parrillada Miravoz, el doctor Elizondo en el 2010, cuando venían las crisis, les enseñó a mis compañeros algo que para ellos fue muy importante y para mí también, porque ellos me habían tirado en el piso o me tiraban en el piso, me echaban agua en la cara hasta que llegaba y no sabían lo que hacer, y el doctor Elizondo les dio un remedio casero, que era levantarme las piernas hacia arriba para que me llegara sangre al cerebro, porque esto después más adelante ustedes van a ver que es fundamental. Entra mi hermana en la emergencia y me dice, ¿cómo estás, Roberto? Le digo, Vani, la verdad, bastante mal. Incluso ella para mí mi hermana es todo, es como si fuera hoy en día, la mitad de mi cuerpo es mi hermana, yo la quiero muchísimo. En el 2009 incluso, y 2010 cuando empecé a grabar, a ella fue la única persona que le dije, si mañana no estoy, Vani, quiero que ayudes a mi señora y a mi familia a criar a mi hija. Le encargué a mi hija porque me sentía cada vez peor.
Mi familia le pedí que me vea y él pasa en la emergencia y me ve la situación que estoy. Conversa un ratito conmigo y desaparece el doctor Lisone. Yo sigo internado, pasándome suero, los médicos controlándome, la enfermera, mi familia que entraba y salía se turnaban. Hasta que vuelve, como a las 2 horas, el doctor Lisone. Yo no sabía que el tipo iba a volver. Una sorpresa tremenda. Apareció con 3 hojas bajadas de internet, de Wikipedia, que hablaba de crisis vasovagales. Ella me había hablado de las crisis vasovagales, todo eso, que no había medicación, que se podía dar lo máximo un remedio para la presión, pero se había quedado en eso. Todos los médicos que me vieron en el Comero, agradecidos a todo ello, como el doctor Eduardo Figueroa, Amestoy, el doctor de León, todos me veían, o yo iba a policlínica porque no me sentía bien, y ellos me veían y me daban un certificado médico por 5, 10 días, 8 días, 3 días, un promedio, ¿no? Y todo seguía en el diagnóstico de la doctora Delfina Pérez. Epilepsia, si yo muchas veces me quedé sin la receta, porque la receta se te vence cada 6 meses, en aquel tiempo se vencía, no sé ahora. Entonces ellos me daban, sobre todo el doctor Amestoy, me daba la receta para que yo pudiera comprar el remedio, ¿no? Él me dice, mira lo que tengo acá, Roberto, esto habla de las crisis vasovagales, esto es lo que te viene a ti. Yo nunca se los dije a ustedes, pero esta vez se los voy a decir, dice. Para mí lo que tiene Roberto, dice, son crisis vasovagales y no es epilepsia. Y la medicación para epilepsia le está haciendo mal. Y la medicación para epilepsia le está haciendo mal. Pero yo sería atrevido si digo esto y no le hacen un estudio, no lo ven un médico. Y dice, me acuerdo que le preguntó a mi hermano, ¿y qué hacemos, doctor? Y él abrió los brazos, me acuerdo, hasta el día de hoy, y nos dijo, busquen. Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Tu nombre? Soledad García. Soledad, ustedes tenían un remis, ¿verdad? Sí, hace mucho tiempo teníamos un remis. Y conociste a este chiquilín con periodos de crisis espantosas, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito alguna de ellas. ¿Se puede escribir alguna de ellas? Bueno, una de las... Yo en sí tuve muchas crisis, digamos. Crisis con él. Claro. Que lo llevabas, le pedían taxi, en ese caso ustedes tienen un remis, y iban ustedes, ya sabían que cuando sabían que era ya para ir. Ya sabíamos que era para ir a comer. Sabían con el cuadro que se iban a encontrar, ¿no? Porque exactamente, en una de las últimas crisis de Roberto, yo me asusté muchísimo, es la verdad, porque llegué y estaba más muerto que vivo. Entonces le digo a la madre viene y me dice, por favor ayúdame, vamos a subirlo al taxi, lo subimos y llegamos a comer con él. Él estaba más muerto que vivo. Y llegaste allí, cuando fuiste, el cuadro ya era más grave de los otros anteriores, exactamente, sí. ¿Y qué le dijiste a la madre? Porque recién estabas con una demencia, dando cuenta que Claro, lo que me asusté muchísimo, le digo, yo te puedo dar, digo, si tú quieres, sin compromiso, un teléfono de una doctora que atendió a mi padre, que se llama Marta Ñoquis, que es neuróloga y se trataba en Montevideo. Digo, por lo menos es otro tipo de... Otro diagnóstico. Claro, exactamente. Claro. Y el cuadro que tú ves, que veías en aquel momento, a lo que ves hoy a Roberto. Es otro Roberto, totalmente diferente. ¿Cuántas veces, estimativamente, fuiste y te encontraste en un cuadro? Numeradas veces, sí. En la semana, ponele, de 7 días, 5. ¿En la semana 5? Sí. ¿Se iba grabando por lo que Cada vez era peor, sí. Luisa, muchas gracias. Bueno, a las órdenes. Me decía recién, cuando cortamos la nota, que te quedó algo para me quedó algo para atrás, que en el momento que yo le di el teléfono a Meris, a la mamá de él, se comunicaron con la doctora, marcaron una cita, lo llevó, y así cuando llegó, lo primero que la doctora lo vio, le dijo, madre, si usted me lo trae mañana, este chico llega muerto. Pero eso, pregunto, ¿cuándo fue que en ese lapso de que tú le diste los teléfonos, que ellos se comunicaron, cuánto había pasado? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Cuánto había pasado de pronto? Estimativamente. 2 días más o menos. 2 días. 2 días, exactamente. De lo que le había pasado en Comero, 2 días. Que ella se asustó y yo también me asusté. Ahí ella llamó, se comunicó, enseguida le dijo, urgente, tráemelo. Lo llevó y le dijo eso. Y le dijo la doctora a la madre, si fuera por mí, directamente ya tiro todos estos remedios, porque esto, mañana vienes con él y vienes muerto. Te vas con él en un cajón. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Marcos Falcón. ¿Marcos? Falcón. Falcón. ¿Conociste a Roberto en las épocas que tenías graves problemas de salud, verdad? Sí. Sí. Cuéntame un poquito, ¿trabajaban juntos ustedes? Trabajamos juntos en gastronomía, somos mozos los dos. ¿Y conociste toda esa etapa de él? La vivimos. ¿La vivieron? Sí, la vivimos. Compañeros,
familiares vivimos juntos. ¿Qué fue lo que más te marcó, por ejemplo, una pequeña anécdota? ¿Qué le pasaba? Y el tema era más que nada, digo, en las épocas de verano donde había mucha gente, ahí el flujo de gente se ponía nervioso por llegar a las mesas y ahí le venían como ataques y se desmayaba. Se desvanecía por eso. Se desvanecía. ¿Sí? ¿Trabajando allí? Trabajando, sí, en pleno servicio. Sí, ¿Y qué hacían ustedes? Llamábamos a Comero, lo sacábamos por la cocina, por el fondo, que había una comunicación por la otra calle para no sacarlo por el frente. Nosotros estábamos todos creyendo que él sufría de epilepsia. ¿Tenía la percepción de que se iba agravando eso o era estable sistemáticamente? En la semana, por ejemplo, ¿cuántos ataques le podían dar? Sí, le podían dar 1 o 2 ataques y agravar sí, no solo físicamente, tampoco era el ataque, digamos, también pasaba un poco por el estado de ánimo de él, agresivo, de repente no agresivo de querer pegar, pero sí de hablar mal, de estar, o sea, mal psicológicamente, sí. A pesar de cuando les venían esas decaídas que hacían que él se desmayara, se desvanecía, pero sí el estado de ánimo de él era diferente. Y veían que también se iba deteriorando quizás, o no, físicamente también, ¿no? Sí, físicamente, psicológicamente. ¿Cuánto tiempo convivieron con él así? Por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto tiempo conviviste esa etapa con él? ¿Cuánto fue? ¿1 año, 6 meses, 2 años? No, yo trabajé junto a él durante 5 años más o menos. Y siempre con esas crisis, cada vez más agudas. No, lo último cuando descubrió que no tenía lo que tenía, cambió totalmente. Qué locura. Hoy es otro, ¿no? Por lo que tú has visto, lo has visto, ¿eh? Sí, claro, sí. No trabajamos juntos ahora, pero sí tenemos un vínculo, nos vemos casi siempre, digo, a veces jugamos al fútbol, y sí, nada que ver. Totalmente otra persona, diferente, sí. Yo no le di corte. Incluso ya mi familia me había hablado también en esa época de buscar otro neurólogo y yo confiaba 100% en mi doctora, la doctora Delfina Pérez. Confiaba 100% en ella. Quiero volver porque a veces te quedan cositas para atrás. En 2009 Rodrigo Cardoso, dueño de Miravoz, me plantea la posibilidad de irme a Río Grande del Sur. Y con mi señora fuimos a la consulta con la doctora Delfina Pérez, en el cual le planteamos qué pasaba si yo me iba a Río Grande. Ella le dijo a mi señora y a mí que yo no podía dejar la medicación. Si yo dejaba la medicación me moría. Yo con esa medicación tenía que llegarla a rajatabla. Tenía que tomar siempre la medicación. El 24 yo voy en emergencia, el 23 mismo de enero, cuando el doctor Elizondo me dijo eso, me acordé de las palabras de Nacín y de Soledad. Y le dije a mi hermana y a mi madre, y cada una salió por su lado para conseguir el teléfono de esa doctora en Montevideo. El 24 de mañana igual yo no perdí tiempo. Fui al doctor Amestoy a contarle lo que me había dicho Elizondo y a mostrarle el material que me había entregado Bajado Ventanero hablando de las crisis vasovagales. Mi madre ya se había comunicado con Nacín García el día anterior y mi hermana y había conseguido un número y se comunicaron con la doctora. Resulta que esa consulta la doctora la marcó 48 horas después. Nos subimos en un ómnibus con mi vieja y nos embarcamos a Montevideo. Íbamos al Hospital Británico. Fuimos a la consulta con la doctora. La doctora se llama Marta Gnocchi. Llevamos una historia médica fotocopiada, yo tenía gran parte de ella. Y le contamos todo cómo venían los síntomas de las crisis, como te lo estaba diciendo. Manos sudorosas, pies sudorosos, blanco de cutis blanco. Me aflojaba, desmayaba, a veces me daba tiempo a avisar, a veces no, me desplomaba en el piso. La doctora, después de escuchar todo ese relato, me dijo que sin yo decirle nada de la medicación que estaba tomando, ella me dijo que eran crisis vasovagales. Nos miramos con mi vieja como asombrados. Yo tomo carbamazepina, yo tomo la motrigina, yo tomo clonapine, estos 2 primeros remedios anticonvulsionantes, y es una dosis alta la que estoy tomando. En esa consulta con la doctora, ella nos dijo que se animaría a descartar la epilepsia, que eran crisis vasovagales. Y me dijo que se animaría más. Se animaría a tirar los remedios para la papelera. Pero que no lo podría hacer porque no está dentro de la ética. Habría que hacer un estudio y que me viera de nuevo con el estudio para descartar la epilepsia y ahí sí, si eso se confirmaba que como ella lo pensaba, sacar la medicación. Porque cuando la mujer vino a eso, como que se me vinieron todos esos años a la cabeza, todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido yo, lo que había pasado mal en mi familia. La doctora nos dijo también que no entendía cómo yo estaba vivo, tomando toda esa medicación durante 9 años y medio. Que si yo no hubiera llegado allí, no sabía cuánto me quedaba de vida. E incluso tenía que aguantar sacarme la medicación, que me podía quedar un día de vida, a máximo 3 meses de vida.
porque mi cuerpo ya no la estaba resistiendo más. Y me pasó algo de viajar a Montevideo, conocer a la doctora toda esta historia, a decirme también dentro de la consulta, la mujer que en la consulta eran 1.600 pesos. Que como en ese viaje yo no los tenía. Y Rodrigo Cardoso, mira, vos me lo digo, agradecimiento para eso no tengo. Y la doctora me dijo que no me iba a cobrar la consulta, porque no entendía cómo estaba vivo, y que no me iba a atender más. Le digo, doctora, empiezo a ver la luz, le dije así con estas palabras, y ahora me va a dejar tirado, usted no me va a atender más. Dice, no, te voy a mandar un estudio, un encefalograma, y te voy a pasar a mi criterio al mejor especialista en neurología del Uruguay, Alejandro Scaramelli. No olvidemos que, digo, ahora Alejandro Scaramelli está catalogado como entre los 6 mejores neurólogos de Latinoamérica, ha escribido párrafos de libro para el exterior. Yo me hice un encefalograma, y cuando vi el estudio de encefalograma más sorprendido quedé, porque acá en Rocha me lo hacía una señora buenísima, pero trabajaba en la administración. Allá en Montevideo, en el Británico, me lo hizo una neuróloga del estudio, que su nombre es Cecilia Orellana. Digo, ahí ves la diferencia entre una clínica y otra en pequeños detalles, como es un encefalograma, pero que a una persona le puede cambiar la vida. Ese encefalograma dio normal. Igual, como para atrás, la doctora Delfina Pérez también me había mandado encefalogramas, que al principio salieron difusos. Pero después, durante esos 9 años, 7 años, esos encefalogramas también dieron normal. Igual como el que dio en el Británico. ¿Te vio el doctor el especialista este? Entro a consulta con el doctor Alejandro Scaramelli, acompañado de mi vieja siempre. Él mira el falograma, mira lo que había escrito la otra neuróloga dentro del Británico en la historia médica que se me había hecho, la doctora Marta Gnocchi, y me dijo, estoy de acuerdo con la doctora Marta Gnocchi, lo tuyo no es epilepsia, lo tuyo son crisis vasovagales. Y digo, doctor, ¿cómo sigue esto ahora? Dice, mira, la medicación para epilepsia es una medicación fuerte, como tú lo sabes. Entonces yo no te puedo sacar la medicación de una porque te mueres. Al toque, ninguna persona resiste. Como es una medicación muy fuerte, hay que ir sacándola paulatinamente. Él me marcó una disminución de la medicación en 4 meses, sacarme toda la medicación que yo estaba tomando. Digo, yo igualmente lo hice en 6, viendo otra neuróloga que prefiero no darle el nombre en el momento, de la ciudad de Montevideo también, de la propia doctora Marta Gnocchi, que volví en la consulta para ver contarle cómo estaba haciendo todo y cómo estaba yendo todo, y agradecerle. Y ahí empezamos a sacar la medicación, iba mejorando. Pero cuando empecé a sacar el primer remedio, la carbamazepina, me pasó algo raro. Como lo dije hoy, mi viejo funcionario municipal, funcionario policial, yo me crié entre las comisarías. Yo no me noto una persona agresiva, me noto una persona tranquila. Y estaba en Miravoz y me daba ganas, Rodrigo tenía la mayoría de las paredes que le había hecho de yeso, me daban ganas de agarrar la piñaza. Le pedí a Rodrigo y dije, me sentí infiel a la médica. En aquel momento me acuerdo que estaba la doctora, la voy a nombrar con todo respeto, la doctora Ketty Chettini. Y le conté lo que me estaba pasando, que me sentía así, que tenía ganas de golpear las paredes a piñazo, y me preguntó si era drogadito. Le dije que no, que yo jamás en mi vida había ingerido droga, además que me notaba un deportista nato. Y le dice, pero algo pasa acá. Digo, mira doctora, yo lo único que estoy dejando es la carbamazepina. Y la doctora me dijo, no me digas más nada. Digo, además era cliente del restaurante, ¿no? La doctora me dice, eso es el síndrome de abstinencia. Me dice, eso es la falta de la droga en el cuerpo. Ese proceso de sacar los remedios se sigue yendo hasta que por suerte logré terminar sacarme los remedios. En febrero en las mutualistas acá en el Uruguay hay un famoso corralito que le llaman. Y en ese corralito yo me cambié para los servicios de la médica uruguaya. Digo, no desconforme con el personal de Comero, no desconforme con los directivos de Comero, sino desconforme con lo que todo me había pasado con la doctora Delfina Pérez. Digo, llego a Montevideo, veo cardiólogo como es el doctor Ancíbar, el doctor Espera, me hicieron todos los estudios del corazón, me hacen la mesa basculante y el diagnóstico fue el mismo que dio el doctor Elizondo sin hacer estudios, el mismo que dio la doctora Gnocchi sin hacer estudios, crisis vasovagales. Y preguntarle qué podía tomar, que yo me sentía mejor, ya no era Roberto de antes, enfermo, me había empezado a mejorar, tenía otra vida, pero ¿qué tomaba para esa enfermedad? Y ellos me dijeron que para esa enfermedad, igual que me lo había dicho el doctor Elizondo, no había remedios,
Ellos me dijeron que era poner el cuerpo en forma cúbito dorsal. Y me dijeron que era levantar las piernas hacia arriba, tirado en el piso cuando venía la crisis, o si estuviera en la cama, acostado en el sofá, levantar las piernas hacia arriba para que hubiera una irrigación de sangre en el cerebro. Resulta que eso me lo ha dicho el doctor Elizondo, 2009, 2010, a mis compañeros de trabajo. A partir de eso, que fui sacando la medicación, los estudios, hasta hoy en día, esas crisis que eran seguidas, que a veces perdía 45 días de trabajar, ya prácticamente no volvieron. Estamos hablando de mitad del 2011, ¿verdad? Hasta hoy he sufrido 3 crisis vasovagales. Te das cuenta que te estaba hablando que a veces en 60 días faltaba 45 al laburo. Y ahora en prácticamente 4 años falté 3 veces. La calidad de vida no se puede hablar. Yo hoy en día te puedo decir que yo y mi familia después de eso volvimos a vivir. La verdad que ¿Hablaste en algún momento esto, lo planteaste con los médicos de la mutualista? ¿Fuiste a charlar con ellos? ¿Le planteaste esto? Mira, por una mala suerte de salud también mi hija fue intervenida quirúrgicamente y yo lo conversé con el doctor Wilfredo Casera en Rocha, al cual tengo profunda admiración. Y él me dijo que eso no era para él, que él me iba a mandar a hablar con quien yo tenía que hablar, que era con el director de Comero, Milton Corvo. Yo andaba siempre con el maletín y los papeles y voy a hablar con Milton Corvo, pues ellos tenían mi poder. El señor estaba en una reunión, pero yo esperé que saliera ese mismo día y hablé con él. A mí entender y al entender a los médicos, yo fui mal medicado dentro de Comero 9 años y medio por epilepsia. Y logré salir de eso, logré sobrevivir. Lo que a mi entender y entender de los médicos fue un error médico gravísimo. Estoy vivo porque Dios grande se me había quedado. El doctor Alejandro Escaramena, que ya consulta, me dijo: seguramente estás vivo porque no fuiste adicto a las drogas, al alcohol, hiciste mucho deporte, que me encantaba el deporte. Eso fue lo que me salvó la vida. Y en parte que el cuerpo era fuerte y que me ayudó a resistir. Yo le comento por arriba el tema, como es todo, al doctor Milton Corvo, y él me dice que sí, que Comero está abierto a las puertas siempre para todos los que somos socios, pero que en ese momento yo tenía que dejarle en parte lo que tengo acá, estas hojas, tenía que dejárselo para que ellos estudiaran el caso y ver qué conclusiones iban a llegar y que me iban a llamar por teléfono. Margot Acosta. ¿Conoce a Roberto? A Roberto. Sí, cómo no, ¿Sí? desde que era bebé. ¿Desde que era bebé? Sí. Bien, esto por lo siguiente, lo que usted recuerda de toda la etapa de vida de él, ¿sufría de algún tipo de enfermedad? ¿Tuvo algún tipo de enfermedad? ¿Fuera de las convencionales, las habituales de algún niño o no? Nunca lo vi enfermo. Siempre lo veía que jugaban al fútbol en la canchita con mis hijos y nunca supe de que él estuviera enfermo, nada. Cuando le apareció entonces los primeros achaques de él, por decirlo muy tibiamente, fue una de las personas que también quedó muy sorprendida, ¿verdad? La verdad que sí, que me quedé sorprendido por el diagnóstico que le dieron. Roberto Lima. ¿Los dos de 18 de julio? Los dos 18 de julio, sí. Tú, como gurí que eres, ¿qué edad tienes? Yo tengo 26 en el momento. Pero conviviste con él, parte de tu infancia la viviste viéndolo jugar a él en el campo del fútbol y después. Por el fútbol de salón, yo era muy chico, mi abuela era cantinera del club y yo siempre estaba ahí, ¿viste? Y lo veía, una persona muy bien, un muy buen golero, la verdad, y una persona muy activa. Y cuéntame, ¿cómo te enteraste de la enfermedad de él? Y se empezó a ver ausente en las canchas, ya no se veía, ¿viste? Pasó el tiempo, ahí se le empecé a preguntar a gente, Roberto, ahí me comentaron que estaba muy enfermo, inclusive lo vi, ¿viste? Mal mismo, una persona mal. Y luego de eso, estos últimos tiempos, ¿cómo lo ves a Roberto? Y después tuve contacto con él cuando arranqué a trabajar, ahora hace un año, una persona muy activa, que va todos los días a trabajar, trabaja por 3, 4 personas. Y la verdad que me dejó muy sorprendido cómo está en el momento. ¿Tú lo viste cuando estaba enfermo? ¿Tú lo viste? Lo vi, sí. Lo vi una persona, viste, desvaneciéndose siempre. Siempre mal y aparte que me contaban en el otro trabajo que de 2 por 3 se desmayaba, le daban las convulsiones, esa, ¿viste? Y hoy no tiene absolutamente nada que ver con eso. Hoy por hoy estoy cerca de él, siempre convivimos, prácticamente somos familia dentro del trabajo nosotros. Una persona normal.
¿Y cómo es tu nombre? Vanessa Vázquez, Tú eres hermana. hermana de Roberto Vázquez. ¿Y tú en Chuy estuvieron viviendo juntos cuánto tiempo aproximadamente? 9 años, 10 años. 10 años más o menos. Todo el proceso de la enfermedad de él, desde el comienzo hasta ahora, hasta estos últimos periodos, lo viviste al lado de él, ¿verdad? Sí, lo vivimos juntos, incluso hasta cuando nació la hija, que estaba en la mitad de la enfermedad de él. Siempre estuve acompañando a la par. Nunca tuvo problema, ¿verdad?, él de salud, y menos con esa característica que le apareció. Mi hermano fue una persona sana hasta que de golpe cayó enfermo, pero siempre hizo deporte, estudió y nunca sufrió de nada. Un 1 de enero que se descompensó, empezaron a hacer estudios y la doctora dijo que, la Delfina Pérez dijo que tenía un foco epilético en el cerebro, pero la enfermedad de él empezó a agravarse años tras año, y todo lo que decían que era crisis epilética, pero un día lo llevamos a una emergencia a Comero y estaba el doctor Artigas Elizondo. En la emergencia él nos dijo a nosotros que eso para él no era una crisis de epiléptica, sino que era una crisis vagal lo que él tenía, no tenía nada que ver con eso. Y ahí en eso, que siempre buscábamos el taxi de Nacín, le pedimos un teléfono que él nos había dicho que lo lleváramos a otra neuróloga o a otro especialista en Montevideo. Y ahí nos dijeron que lo lleváramos a la doctora Gnocchi en Montevideo. Y lo anotamos en el Británico, que fue donde lo conseguimos. Y la doctora, el día que la llevó, dijo que no tenía, que para ella ya le sacaría todos los remedios, que no era epilético mi hermano. Y en base a estudios, y le hicieron otro par de estudios en Montevideo y dijeron que no. Y ahí empezaron a sacarle toda la medicación. Años que cada vez más complicados fueron. Sí, y notabas que se iba degradando día a día, él más, ¿verdad? Él y toda la familia más. No es lindo recordarlo. Sí. Hoy lo vivimos de otra manera, hoy tenemos vida propia, pero hoy sí, pero fueron años muy difíciles. Incluso nació la hija de él en plena enfermedad de él. Trabajaba 10 días y 15 no. Una ayuda económica tuvimos que darle tanto nosotros como mi madre, que siempre estuvimos juntos. Hasta que un día la enfermedad de él empezó cada vez peor y no trabajaba casi nada. Incluso nosotros sacamos a la hija de él de Reina acá en este pueblo, y un par de días antes de la presentación me llama y me dice: Vane, mira, lo que más te voy a pedir, dice que si me pasa algo, que me haga cargo de mi hija, dice. Porque él vio que cada vez la situación de la enfermedad de él era devastante. La verdad que no da ni para pensarlo en recordar. ¿Cómo es tu nombre? Vanessa Silver. ¿Qué edad tienes, Vanessa? 27. 27 años. ¿Y qué tiempo conviviste en general con él? ¿Qué tiempo? 6 años. 6 años conviviste con él. ¿Lo que tú conociste, Roberto, tiene algo que ver con lo que es ahora? No, no. ¿No? ¿Qué era lo que realmente te impactaba? Las crisis. ¿Cada pocos días eran eso? Sí, seguidas. Muy bien, gracias, Vanessa, sí. Muy amable. Gracias a usted. Digo que fui un bobo durante 9 años y medio por quedarme y confiar en un médico. Uno de los objetivos de esta entrevista que le estoy haciendo, para que ustedes vean cómo fue mi historia de vida, es para que llegue a cada hogar, para esto que le pasé yo, me pase a mí, no le pase a usted, no le pase a otra persona. Eso es el gran objetivo de esta entrevista que yo digo. Y no quedarse con una palabra sola, que a veces con una consulta como la que yo pagué en el Británico, de 1.600 pesos, que al final no la pagué, porque no me la cobró, te puede cambiar la vida y, como yo digo, te puede devolver las ganas de vivir. En ese momento yo decidí que al señor Milton Corvo no le iba a dejar todos los papeles. Ya lo tenía en ese momento en la mente, que en la clínica yo hasta ese momento o anteriormente no lo había tomado, hoy en día son un negocio. Y digo, yo le dejo todos los papeles y ¿qué me queda? Nada. El señor estudia o dice que los papeles desaparecieron o que los papeles no están o que no hay ningún error, ¿y yo qué hago? Yo en aquel tiempo ya había pensado, por intermedio de un periodista que prefiero no dar el nombre, de si Comero no hacía nada, iniciar acciones legales contra la clínica y contra la doctora. Pero igual no me quedé con eso, porque yo esa vez fuimos a Rocha porque dentro de Comero Chuy no me quisieron marcar un anestesista, que no había fecha, ni en Chuy ni en Rocha. Y yo fui a Rocha y en 24 horas me marcaron una consulta, el cual hice reclamo en Comero, todo esto por mi hija. Y yo vengo a Chuy y se lo planteo a María Elisa Juanbel y al doctor Aramillete. Lo que él entró, ya estaba terminando la reunión con María Elisa.
de cómo me había pasado esto. Le conté lo que me había pasado con mi hija y después aproveché y le conté lo que había pasado conmigo durante 9 años y medio en Comero. Tampoco recibí una respuesta. Me dijeron que hiciera lo que tuviera que hacer y que la doctora dentro de Comero tenía un seguro médico y que ellos la apoyaban. Me dijeron que hiciera lo que tuviera que hacer y que la doctora dentro de Comero tenía un seguro médico y que ellos la apoyaban. En ese momento a mí era más importante la salud de mi hija que otra cosa. Pero había un cliente conocido que me contrató con una abogada de Montevideo, en la cual fuimos con mi señora y mi hija a Montevideo a hablar con ella. Digo, yo le ofrecí el tema judicial, a ella le interesó, pero me cobraba un dinero que no estaba a mi alcance. Yo dije que ese dinero se lo podía pagar, que a mí el tema judicial, ganarlo era para demostrar la verdad, que yo iba con una bandera en busca de la verdad y que otra persona no pasaba lo que yo pasé, y que le ofrecí el 50% para ella, pero al final no me lo aceptó. Digo, ella quería el dinero, la respeto, digo, porque es el trabajo de ella. En ese momento como que decidí dejar el tema judicial un poco de lado. Pero pasó el tiempo y este periodista que yo había hablado, que estoy seguro que él me va a permitir hablarlo, entonces voy a decir su nombre, no quería decirlo, es Roberto Díaz, el flaco, como lo conocen acá en la vuelta. Me dice que él también tiene un caso por un error médico de Comero, en el cual había fallecido su hija. Es un tema difícil decirlo, pero lo digo. Y me recomienda el doctor Mario Banza. Pero decidí que no, porque yo sabía que anteriormente había sido abogado de Comero, defendía a los médicos de Comero. Él tenía el teléfono en mi vieja, el doctor Mario Banza, y la llamaba para que yo vaya. Yo fui y le dije, mira doctor, tengo un caso que quiero hacerlo, pero no usted el abogado adecuado, porque usted es el abogado de Comero. Él me comentó que no era más el abogado de Comero y que quería agarrar mi caso, al cual le entregué el caso judicial, que es un grupo de trabajo, como digo yo. Aparte del doctor Anza está la doctora, la abogada Denise y la abogada Fiorella, además, acompañándome en este caso que yo decidí iniciarlo en el 2013. Es un caso judicial que está contra la doctora Delfina Pérez por un error médico que es evidente y contra Comero porque es la clínica donde me trataba. Esto quiero dejarlo claro, no tengo nada contra los funcionarios de Comero. El 99% de los empleados de Comero me han tratado espectacular. Sí tengo algo, es contra ese 1% o más porcentaje, digo por el cual hoy yo tengo un caso judicial contra Comero, es porque a mí me parece, y a mis abogados también, que Comero nos representa en el departamento de Rocha, además que fue la clínica donde me asistí durante 10 años prácticamente. Comero, como dice su sigla, es Cooperativa Médica de Rocha. Y yo pienso que ellos, cuando hay errores médicos evidentes, como es el caso mío, tendrían que hacerse cargo. No para que salga en una cámara de televisión, algo por el estilo, hacerse cargo para que no le pase a otra persona. Y decir, mira, se equivocó, sí, la doctora Delfina Pérez, no la vamos a correr. Le vamos, está, yo qué sé, un ejemplo, ¿no? Afastada 6 meses del trabajo, ella hace un trabajo, pero el error médico nosotros lo vamos a aceptar o hacer de alguna manera, no sé, te estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Pero que no puede ser que una persona medique 9 años y medio para epilepsia, tú no tengas epilepsia y quede en nada. Además de eso me acompaña una psicóloga perito en el juicio que es María José Álvarez, a la cual agradezco porque fue una pericia médica y me ha ayudado a cambiar mucho, a desahogarme y a ser en parte del Roberto que soy hoy, un Roberto más fuerte. La psicóloga me ha ayudado muchísimo, por eso se lo agradezco a María José Álvarez. Hoy en Mano de la Justicia te puedo decir que eso entró en el 2013. Hoy el juicio, como yo diría, ya está en su parte prácticamente final. Hoy en día ya declararon, al cual les agradezco también porque yo sé que enfrentarse a una jueza y un juzgado no es fácil, para mí no lo ha sido. Se han presentado 45 testigos míos, los cuales no me ha fallado ninguno. Todos fueron, porque todos saben que la historia de vida mía es real y que lo que yo les estoy contando es real. Todos fueron al juzgado y eso la verdad también, se los agradezco. Ese juicio hoy ya falta una pericia médica y un médico a declarar. Te voy a decir que me gustaría ganarlo, sí, para poder demostrar a toda la población que el error médico existió y sacarlo a la luz para que otras personas no pasen lo que pasé, como te dije. Pero ¿qué pasa? Son 3 años de juicio, más un año más que eso, son 4 años que han pasado. ¿Por qué decidí hablar ahora? Porque ahora me siento un Roberto sano, un Roberto con alegría de vivir, un Roberto que si puede ayudar a otra persona le ayuda,
Hoy en día soy otra persona. Digo, a veces mi señora y mi hija siguen siendo socias de Comero, y a veces voy a Comero y veo el cartelito que dice Delfina Pérez, atendiendo. Y veo mucha gente en el corredor atendiéndose por ella. Y en parte siento impotencia, es la palabra correcta, y de ver tanta gente atendiéndose y que la clínica no hizo nada. Y yo pienso, ¿cuánta gente mal medicada puede haber por esta señora? Porque en este proceso que yo llevo judicial, yo salí a buscar más errores médicos, sin salir a la prensa, de la doctora Delfina Pérez, y encontré más de 10 en Chuy. Me planteé como para hacerle un juicio, agruparse, como la unión hace la fuerza. Todos los que sufrimos en error médico nos juntamos. Y al principio fue la palabra que sí, pero cuando llegó el momento, como que la gente se abre y no quiere llegar a un juzgado. Y ahí quedé solo y decidí llevarlo adelante hasta el día de hoy. Incluso ahora cuando te voy a mostrar algo, que en este plano judicial me he llevado muchas, ¿cómo te voy a decir? Muchas sorpresas. Porque la historia médica de Comero, cuando yo la pedí, ellos se dieron cuenta que venía un caso judicial y no me la quisieron entregar. Después me dijeron que me la daban, pero tenía que pagarla, con timbres y con pagar un escribano. Unos 13, 14 mil pesos tenía que pagar. Yo no tengo ese dinero para pagarle. Y el doctor Mario Banza me dijo que no me hiciera problema, que lo íbamos a sacar con un timbre de tan solo 100 pesos a nivel judicial. Y es así que yo me hice de mi historia médica de Comero. La doctora Delfina Pérez, como tengo acá, su primer consulta conmigo fue el 24 de abril del 2002. En la consulta que ella me ve porque ella no sabe ni lo que tengo. Pero ella, conclusión de ella en esa primera consulta, eran episodios a cuadros de epilepsia. Pero me lleva una sorpresa cuando agarro esta primera hoja. Porque la doctora habla de cuadros vasovagales. Digo, la cual... En ese momento, ¿no? En la primera consulta. En la primera consulta. Y si ella me hubiera hablado de casos vasovagales, me hubiera mandado los estudios y hubiera buscado otra perspectiva, si no estaba a nivel de ella a buscar apoyarse en un cardiólogo, digo yo, ¿no? O en un especialista mayor, capaz que mi vida no hubiera pasado esos 9 años de infierno, como digo yo, que viví, ¿no? Digo, me gustaría mostrarles el otro papel. Este fue la carta que traje de Canterville, de don Saúl Férez, el cual es el único testigo que falta declarar en el tema judicial, y en la cual la doctora Pérez dijo que no era necesario. Lamentablemente, por orden de mi abogado, no les puedo decir, pero esta carta podía haber cambiado mi vida totalmente. Porque lo que él le manda a decir a la doctora Delfina Pérez fue lo que se hizo en el año 2011. Si ella le hubiera hecho caso al doctor y me hubiera mandado a hacer los estudios, y a la persona que el doctor Saúl Férez en aquel momento me mandó, mi vida en el 2004 ya podía haber cambiado. Y yo y mi familia y los amigos y allegados no teníamos que haber pasado por todo eso. Y yo estoy vivo para contárselo, pero capaz que otra persona... Yo te comenté hoy que en el 2010 fue una de las consultas del médico en mi casa que fueron más negativas, porque un doctor, viéndome en la crisis, me quiso pasar a psiquiatría, al cual yo me negué. Mi madre firmó la orden porque para hacerse cargo de eso, él igual me dejó la receta con un pase a psiquiatría. No sé, digo, respeto a todas las personas que caen ahí, pero yo me pongo a pensar qué hubiera pasado conmigo si yo hubiera caído ahí. Acá en esta hoja tengo una consulta muy especial. Ya pasamos al año 2010. La doctora Delfina Pérez, yo voy porque las crisis son muy intensas, como te lo dije. El 2010 fueron las crisis más intensas. Y la doctora Delfina Pérez dice que el paciente ha sufrido repetidos episodios de clase tipo vasovagal, el cual yo no me sabía, ¿no? Me lo enteré cuando recibí la historia médica, porque el paciente está sentado y el médico, en su escritorio escribe, el paciente normalmente no se entera de lo que el médico escribe. Pero resulta que son episodios de tipo vasovagal, dice la doctora Delfina Pérez. 25 del mes 6 del 2010, para ser exacto. Pero, si alcanzan a ver acá la letra que escribe la doctora Delfina Pérez, estoy con episodio de episodio vasovagal, pero aumenta la dosis de remedio para epilepsia. Se está contradiciendo sola. Y si eran los remedios que me estaban produciendo esas crisis, que me la estaban alargando, en vez de una crisis vasovagal de demorar 3 minutos, demorar días no, te venía y me costaba irse 5 o 10 minutos, pero se volvía a repetir la crisis.
Entonces es una clara nota de que la doctora Delfina Pérez, ella misma se contradijo. Y acá como método de anécdota, yo te conté que mi última consulta en Comero fue con el doctor Amistoy, un día después de que el médico del doctor Artigas Elizondo, al cual yo le debo gran parte de mi vida, el 24 yo le llevo a Amistoy la carta los papeles bajados de internet por el doctor Elizondo y la consulta que está acá, el 24 de enero del 2010. Después de eso yo no me asistí más en Comero, pasé a la médica uruguaya y antes de eso al sanatorio británico. Y acá están las consultas en el hospital británico. Como te lo dije, el 26 de enero del 2011, la doctora Marta Gnocchi, para resumirlo y no hacerlo demasiado extenso, habla que no son crisis epilépticas sino crisis vasovagales. Esta es la consulta para la doctora Marta Gnocchi. Ella me manda a hacer un estudio, que es un encefalograma, dentro del británico, el cual me lo realicé, que estoy mirando acá porque tampoco me acordaba la fecha exacta, me lo hice el 15 de febrero del 2011, el cual le dije me llevaron sorpresa, sí, me llevé, porque me lo hizo la doctora Cecilia Orellana, una neuróloga, el cual dio normal. Y el 1 de marzo del 2011 me ve el doctor Scaramelli, en el cual dice, visto por la doctora Marta Gnocchi, que estamos de acuerdo con ella, que no son crisis epilépticas, corresponde a episodios vasovagales, y pide una disminución de la medicación y un pase al cardiólogo, que yo no lo hice dentro del ámbito del hospital británico porque el bolsillo no me daba, y lo hice todo dentro de la médica uruguaya. Pero tú me contabas también que ese especialista, cuando vino a Chuy, ¿qué hizo en el juzgado? Digo, no nos podemos olvidar que esto, como yo te conté, está en manos de la justicia. Exacto. Y el doctor Alejandro Scaramelli estaba citado por el juzgado, para declarar en el caso judicial. 2 meses antes de pasar esto, el doctor, antes de venir a declarar, me llama por teléfono para que retire la demanda judicial que tenía contra la doctora Delfina Pérez, al cual yo le dije rotundamente no. Y le digo, ¿usted se olvidó lo que me dijo, doctor? Ejemplo, porque me acuerdo que soy un por teléfono. Seguramente no fuiste adicto a las drogas, al alcohol, hiciste mucho deporte, no entiendo cómo estás vivo. Fue una conversación va y viene, hasta que en un momento le dije, doctor, yo no tengo ganas de perder más el tiempo, lo respeto mucho, le agradezco, porque usted también me ayudó a cambiar mi vida, pero la denuncia judicial va a seguir. Digo, yo sabía que lo que estaba haciendo el doctor Scaramelli con esa llamada, muchas cosas así, sabía que era una cosa antiética. Por eso fui hasta la comisaría de Chuy y lo denuncié. Di su número de celular, que lo pudieron sacar del mío, y denuncié que me había llamado por el caso judicial. El doctor Scaramelli se presenta hace unos meses a declarar en el juzgado de Chuy. Digo, yo tengo un abogado, como te lo dije, que es el doctor Mario Banza. El doctor Mario Banza le dice si él me había llamado para que yo retirara la demanda judicial. Él lo aceptó adelante de la jueza y de todos que estábamos adentro. Que él me había llamado para que yo retirara la judicial porque no había argumentos suficientes para hacer una demanda judicial. Ahí ya se empieza a contradecir. Pero cuando este señor empieza a declarar, se contradice más. Porque este señor, cuando empieza a declarar, no nos olvidemos, el doctor Scaramelli fue el que me diagnosticó no epilepsia. Además de eso, está catalogado como los 6 mejores neurólogos de Latinoamérica, como un ejemplo. Él declara en el juzgado de Chuy, una partecita que yo subrayé acá, aún hoy en día no se podía descartar el diagnóstico de epilepsia. Él descartó el diagnóstico de epilepsia y fue el que mandó sacar la medicación, como se lo acabo de mostrar en la historia médica del británico, que como yo digo es el mejor sanatorio del Uruguay. Dice hospital, pero es el mejor sanatorio del Uruguay, donde están los mejores facultativos. Digo, se están contradiciendo. El hecho concreto que eso está en la faz judicial y hoy tú y tu familia tienen una etapa más que normal, ¿verdad? Mi familia hoy en día, no solo mi señora y mi hija, sino que todo está compuesto por mi madre, mi tía, etc. Ellos también viven otra realidad de vida, porque el Roberto enfermo no está más. El que está ahora es el Roberto sano. Yo siempre digo que pasé de ser ayudado a ayudar, porque ahora yo parte soy el sostén de la familia. Tengo unos abuelos divinos con 81 y 83 años que están pasando por ciertos problemas y yo los estoy ayudando mucho. A mi vieja, a mi hermana, a mi señora, a mi hija. En el laburo te puedo decir que tengo ahora, no falto nunca. El espíritu entonces de
de esta entrevista es, ya lo dijiste creo, pero es importante que lo remarques, es alertar un poquito a la gente, ¿verdad? A que los diagnósticos en los médicos y en cualquier otra área que sea a nivel profesional no siempre es infalible. Digo, aquí tienen el ejemplo claro. Digo, medicado 9 años para epilepsia y nunca tuve epilepsia. Era un problema de irrigación de sangre en el cerebro o parte del corazón que se llaman crisis vasovagales. Se los vuelvo a repetir, estoy vivo gracias al doctor Artigas Elizondo, que fue el que se dio cuenta. Y después que yo seguí mis pasos, y gracias a eso, hoy en día mi vida ha cambiado. Roberto tiene otra vida y en esa nueva vida le ha vuelto la alegría de vivir. Que para mí esa palabra es fundamental, alegría de vivir. Yo antes no tenía alegría de vivir, yo tenía tristeza de vivir antiguamente. No sentía ganas más. A lo último yo ya no sentía ganas de vivir. Ahora siento muchas ganas de vivir.